Buenas, ¿cómo están? Perdón la demora. Hola, buen día. Bueno, hace poco cortaron con psicología o ya están en pausa hace bastante. Y hace como una hora y media. Ah, bueno. Ah, creo que tenían clase asincrónica, ¿no? Bueno, Claro, la hoy materia. de una. Bueno, hoy la idea sería como continuar con este camino que hicimos bueno, de ver primero los macronutrientes, los micronutrientes que la última, va, antes de las vacaciones fueron las vitaminas y bueno, y ahora quedaría por ver algunos minerales y el tema de la hidratación. Un poco les quería mostrar, contar sobre el calendario. Más o menos, bueno, contarles de que esto está en la otra pestaña de los grupos que habíamos conformado para el trabajo. Acá está como una estimación de lo que sería la segunda etapa, donde, bueno, la idea es como cerrar con el tema de macro y micro hoy, o sea, con el tema de minerales. Y luego ya profundizar más en lo que serían trastornos gastrointestinales, o sea, los más comunes, los más frecuentes, y a su vez articular con el tema de fibra alimentaria, ya que son temas que se vinculan mucho, entonces parte de las recomendaciones alimentarias parten bueno, de este diagnóstico capaz digestivo. Perdón, la fibra está muy vinculada en estos procesos, entonces va por ahí el sentido. Y bueno, y después también avisarles que ya la anterior clase hablamos de que bueno, el 18 de agosto, que justo es la clase asincrónica, se va a subir un cuestionario múltiple opción y a completar de estos temas, o sea, de los temas que veamos hasta hoy, que serían microminerales, hidratación, y lo que vimos en la primera etapa. Obviamente que no son preguntas complejas, sino que va a ser todo lo que un poco vimos en las clases. Y bueno, seguramente va a estar habilitado en esa semana, la semana del 18 y seguramente en cuestiones no sé, importantes que puedo contar, seguramente va a tener una duración de 45 minutos como mucho o menos, y seguramente van a ser entre 15 a 20 preguntas para que lo vayan, bueno, para que lo tengan en cuenta, ya que corresponde a bueno, a otro trabajo de evaluativo y también para poder articular, o sea, tener más fresco estos contenidos y articularlos mejor con la otra etapa que tiene que ver con trastornos digestivos, o sea, ya pensando en personas que no están meramente sanas, por decirlo así, por eso sería importante. Y bueno, y después de ver un poco los trastornos gastrointestinales más comunes, vamos a profundizar en enfermedades crónicas no transmisibles, que en realidad son las que predominan en la actualidad y en la que muchas veces hay personas bueno, que realizan actividad física o comienzan a hacer alguna actividad física bueno, para disminuir para mejorar, ¿no? Esta calidad de vida que traen aparejadas ciertas enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2, bueno, la hipertensión, que sería un síntoma más que una enfermedad, pero que también influye en la calidad de vida, sobre todo
cuando uno es más grande, ¿no? Generalmente capaz en el periodo adulto joven, no son cuestiones que uno las tenga tan presentes, pero la realidad es que ciertos hábitos, y ustedes ya lo deben saber, mejoran mucho la calidad de vida en la edad adulta mayor, y por eso es importante también tener presente esto, porque, bueno, seguramente les va a tocar acompañar a personas que sean adultas o que tengan alguna enfermedad crónica. Entonces está bueno ser consciente y conocer un poco. Em, y bueno, y después vamos a tener otra clase vinculada a los trastornos de la conducta alimentaria, ya que es un tema también relevante, no solo por aquellos trastornos capaz más comunes como la anorexia, la bulimia, sino también como por aquellos que están más vigentes también en el ámbito de gimnasio, como la ortorexia, para también tenerlos presentes y poder acompañar a estas personas que, bueno, que puede pasar que les toque algún alumno que tenga algún trastorno, entonces uno tiene que tener ciertas herramientas para acompañar y no profundizarlo. Em, y bueno, y después la idea sería como vincularnos un poco más en actividad física, más en competencia y en suplementación. También abordaje nutricional en lesiones, entonces eso sería otro bloque distinto a las enfermedades crónicas. Y por último, la idea sería como ver un poco más de etiquetado frontal, pensando más en las cuestiones más macro de la alimentación, en la producción, bueno, en los alimentos ultraprocesados. Y bueno, y por último, la clase del 27 del 10, la idea sería como abordar un poco vegetarianismo y veganismo en el deporte o actividad física, capaz mejor, ya que una de las chicas lo recomendó y me parece importante tenerlo presente, ya que no todos tienen una dieta basada bueno, en productos de origen animal y vegetal, y bueno, y es importante también conocer. Em, y bueno, y eso sería como la estructura de lo que queda en esta mitad. También contarles de que si necesitan averiguar algunas cuestiones vinculadas a la asistencia, bueno, me pueden hablar y les voy mostrando, porque hay varios que han faltado. Y bueno, ya que estamos, voy a tomar asistencia y para así arrancar con el tema de los microminerales. No sé si hay alguna duda, consulta. Bueno, voy a tomar primero a los chicos que están a más de 70 kilómetros. Bercero Julián, Presente, profe. Esquenón Miqueas, Presente. Rivelo Andrés, Suárez Tamara, Sí, profe. Varela Silvia Carolina, Presente. Baudagna Melina, bueno, y ahora con los otros chicos, Argüello Alejo Tomás, Caro Víctor Hernán, Casas Iván, Presente, profe. Chalco Castillo Juan Pablo, Datol Mira Máximo Uriel,
Enrico Joel Agustín, Falcón Sofía Milagros, Presente. Fofre Marco Andrés, Presente. Godoy Lucas Ramiro, Gómez Lautaro, Lami Báez Lara Abril, Presente, profe. Hay Godoy, profe, aviso por chat. ah, Ramiro. perfecto, genial, gracias. Loza Brenda, Presente. genial. Acá. Ludueña María Valentina, Moreno Alejo Demián, Presente. Moreno Lisandro Uriel, Moreno Lorenzo, em, Olavarría Hoyos Tomás Lautaro, Presente, profe. Parada Eros, Presente, profe. Peña Gutiérrez Ernesto, Presente, profe. Sarmiento Ignacio Iván, Presente, profe. Esparacino Jesús del Valle, em, bueno, Juan Ignacio, Presente. Suárez Paula Alejandra, Espinos Romero María Fernanda. Presente, profe. Bueno, ya pasando los trámites más burocráticos, bueno, arrancamos con minerales. No vamos a ver todos, vamos a ver capaz los más importantes. Va, en realidad todos son importantes, pero hay algunos que tienen más características. Entonces, bueno, también cualquier consulta, aporte que quieran hacer, siempre bienvenido para que no sea como una clase más unidireccional. Y bueno, y espero que se entienda. Debo admitir que estoy media quemada con la cabeza y estoy hablando medio flojo por otras tareas más también académicas, así que pido disculpas si no soy tan clara. Em, bueno, pensando en los minerales, un poco habíamos hablado de los micronutrientes, que ahí habíamos mencionado las vitaminas, y bueno, y acá está bueno saber que dentro de los micronutrientes también están los minerales, que a diferencia de los macro y de las vitaminas, son inorgánicos, es decir, que generalmente se encuentran también, bueno, en distintas partes terrestres, pero bueno, no están compuestos por carbono, que esa es la principal característica de aquellos alimentos orgánicos. Em, y bueno, y por ahí acá lo más importante es saber que hay una amplia variedad de minerales que son esenciales, pero que realmente nuestro cuerpo necesita en pequeñas proporciones. Por ahí hay muchas veces que cuando uno consume de más puede llegar a niveles más de toxicidad. Obviamente que no pasa casi nunca, es cuando uno tal vez bueno, consume algún suplemento por demás y eso puede generar alguna alteración, pero si no, es difícil que el consumo frecuente de cierto alimento genere esos niveles de toxicidad. Eh, y bueno, y podríamos mencionar como también dentro de los minerales una clasificación dependiendo la necesidad que demanda nuestro cuerpo.
Entonces vamos a mencionar a ciertos minerales como macro, ya que ya que en nuestro organismo están presentes más de 5 gramos de estos macro, y ahí vamos a mencionar al calcio, al fósforo, al magnesio, al sodio, al cloro y el azufre. Em, y Profe, vamos, sí, ¿está mostrando una diapo? uy, sí, no, no está compartida. No. Gracias por la aclaración. Ah, está, bueno, menos mal que es ahora. Em, Bueno, mencionaba esto, de que podríamos clasificarlos en macro y en micro. Ya habíamos hablado de los macrominerales como el calcio, el fósforo, el potasio, magnesio, sodio, azufre, que tal vez son reconocidos, ¿no? Del sentido común. Y bueno, y estos macrominerales van a estar presentes en nuestro cuerpo en cantidades mayores a 5 gramos. Por lo tanto, a diferencia de los microminerales, a diferencia de los microminerales que están presentes eh, en cantidades menores a 5 gramos, ya que hay algunos que pueden ser tóxicos y también porque el mismo cuerpo no los necesita, solo necesita cierta demanda, y que generalmente, si hablamos de microminerales, suelen ser menos de 100 miligramos por día, más o menos, dependiendo el mineral. Y acá vamos a encontrar el hierro, al zinc, al cobre, al selenio, al yodo. Pero bueno, esto no hace falta que uno lo sepa rajatabla por ahí. Creo que lo más importante es diferenciar bueno, que el hierro eh, es un micromineral y que tal vez el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, son los que vamos a ver, son macrominerales. Eso sería, no hace falta que lo sepan así todo de memoria. Y bueno, y pensando en las funciones generales, como habíamos mencionado, al igual que las vitaminas, cumplen una función de regulación a grandes rasgos, ya que forman parte de las estructuras de todas las células. No sé si lo han visto en alguna materia o tal vez en biología en el colegio, bueno, que para que ingresen elementos a las células hay distintas formas y una de ellas es la bomba sodio-potasio, por decir un ejemplo. Eh, por lo tanto, siempre van a haber minerales que van a participar en este transporte de algunos elementos o en la misma estructura celular. También forman parte de enzimas que ya hemos visto que en el aparato digestivo hay distintas enzimas involucradas en los procesos de digestión principalmente. Eh, por ejemplo, la amilasa salival que está más en la boca, podemos decir eh, que las enzimas también son principalmente proteínas, pero que sí o sí necesitan de distintos minerales para actuar. Hay enzimas que degradan, hay enzimas que ayudan a sintetizar, pero también cumplen muchas funciones. Entonces ahí también los minerales van a estar involucrados. También forman parte de hormonas, por lo tanto, eh, por ahí cuando pensamos bueno, en algunos trastornos hormonales o que estén vinculados capaz más al periodo menstrual, eh, influyen ciertos aportes alguna carencia puede también tener algún involucramiento sintomatológico con estos trastornos. Por eso está bueno como reconocer un poco qué funciones cumplen, porque muchas veces algunas carencias pueden estar vinculadas con esto. Y bueno, y también forman parte de vitaminas. Entonces, hablando de la B12, que tal vez es
es como la más, por lo menos en personas que no consumen alimentos de origen animal, sí o sí necesitan la B12. También las personas vegetarianas que a pesar de que consuman huevo, queso o algún lácteo, también demandan esta vitamina. Y puede pasar de que muchas veces haya una carencia en minerales y que haya un diagnóstico de déficit de B12 o de anemia, que todo tiene como, bueno, todo tiene una relación en eso. Y bueno, capaz muchas veces se diagnostica anemia, recetan inyecciones de hierro o comer más carne o más lentejas, y en realidad el problema va por otro lado. Por eso es importante que usted presente esto. Y bueno, y también están presentes en distintos fluidos corporales, regula la permeabilidad de estas membranas celulares, es decir, que van a delimitar qué pasa y qué no. También el equilibrio de agua con el sodio. Eh, También están involucrados en la contracción muscular y en distintos sistemas, y en la conservación del equilibrio del ácido base. O sea, van a estar presentes principalmente en los fluidos corporales, en las enzimas, en las hormonas, en las estructuras de la célula. Por lo tanto, son funciones que tienen que ver más con una regulación adecuada de los procesos que se dan en el cuerpo. Y bueno, y pensando en funciones más específicas, acá podremos ver bueno, que acá estamos considerando algunas funciones más generales, pensando más en funciones específicas para entender mejor. eh, Van a ser constituyentes de sistemas metabólicos, ¿no? De producción de energía. Por lo tanto, van a tener una función vinculada al metabolismo de las grasas, de los hidratos de carbono, a veces de las proteínas. Entonces van a estar presentes ahí. Eh, También van a participar en el transporte de oxígeno. Ahí tal vez el mineral más relevante es el hierro, ya que forma parte de la hemoglobina bueno, que va a transportar estas moléculas de hierro en la sangre. Por eso es muy importante su función. Y bueno, y es importante que no haya carencia. Y bueno, y también otra cuestión que podríamos asociar sería al calcio, al fósforo y al magnesio, que van a estar muy involucrados en el metabolismo óseo, que esto tal vez uno no le da tanta relevancia, pero tal vez a la edad adulta o cuando, no sé, en el caso de mujeres está la menopausia. Hay bueno, se generan distintos procesos que llevan a que si uno no tuvo un buen aporte de estos minerales y tampoco un estilo de vida que acompañe el fortalecimiento de los huesos o también que acompañe, no sé, un buen desarrollo de masa muscular para que proteja la estructura ósea, puede pasar bueno, de que una persona pueda tener osteoporosis. Y eso tiene que ver con una baja densidad ósea. Por lo tanto, hay muchas personas que cuando llegan a edad adulta, los huesos son tan frágiles que primero se rompe el hueso y después las personas se golpean. Por ahí uno piensa de que es al revés, de que alguien se cae y se rompe, pero generalmente la osteoporosis tiene eso, de que hay muy poca densidad ósea. Por lo tanto, ahí la actividad física es un gran indicador, ¿no? De estos parámetros, eh, y también puede contribuir a fortalecer, ¿no? Entonces ahí creo que la alimentación y la actividad física son fundamentales para prevenir
estas futuras cosas, porque bueno, si ya alguien se quiebra la cadera o la rodilla, ya limita mucho la calidad de vida de esta persona adulta mayor y bueno, y puede llegar a que pase a ser autoválida, a que necesite capaz atención y bueno, y otros procesos más. Y ahora arrancando con los minerales, bueno, calculo que la gran mayoría ha escuchado hablar del calcio. No sé qué se les viene a la cabeza, si lo conocen, si lo tienen en cuenta, no sé, en su alimentación o es algo que les da lo mismo, que también puede ser. Bueno, podríamos decir que el calcio siempre se lo ha asociado a los productos lácteos principalmente, a la leche, al queso, al yogur, más o menos. Y esto también tiene como un sentido, porque acá podríamos ver que hay distintos alimentos, fuentes de calcio, pero me parece que a nivel cultural uno asocia el calcio con la leche. Y esto también tiene que ver con que Argentina es un país eh, ganadero y también productor de, no sé, de cereales para exportar. Y eso también delimita mucho, ¿no? Qué cosas se muestran capaz con más potencia y cuáles no, porque podríamos decir que calcio también está en los frutos secos, en alimentos en verduras de hoja verde, en algunas legumbres. Pero bueno, por ahí lo que uno asocia al calcio es la leche y si no está la leche ya está, no vas a tener calcio. Y eso está bueno como ir desconstruyéndolo porque también les puede tocar a alguien que es vegano o que no consume lácteos porque tiene algún trastorno digestivo que lo limita o es alérgico a las proteínas. Por lo tanto, está bueno como saber de que el calcio no solo lo aporta la leche, sino que hay otros alimentos. Y, y bueno, y eso, de que por ahí también la publicidad influye en hacer estas asociaciones. Bueno, y pensando en las principales funciones, se lo asocia mucho al sistema óseo, es decir, ya que participa de la formación y mantenimiento de los huesos y de los dientes. También va a intervenir en la coagulación de la sangre eh, y también en procesos vinculados a la contracción muscular. Entonces ahí también es importante este mineral porque también una carencia de calcio puede limitar estos procesos. eh, y bueno, y de ahí pasando a las fuentes alimentarias. eh, Está bueno esto, reconocer de que hay alimentos de origen animal que tal vez son los más difundidos a nivel publicitario, o no sé si son muy jóvenes, pero hace varios años estaba el danonino y bueno, y muchas veces se decía que si comías danonino ibas a crecer o tenía mucho calcio, entonces muchas cosas se consumían por esas asociaciones, que obviamente son intencionales, ¿no? Es para vender más. Y bueno, y ahí como fuentes tenemos a los... Profe, Sí, hay que decir, hoy en día, o sea, si tenés falta de calcio, el médico te dice que tenés que consumir lácteos todavía, te dicen. sí, es real. O sea, desde el sentido común, el calcio se aporta con la leche y queso y nada más. Pero bueno, la idea es como saber que hay alimentos de origen vegetal que también son accesibles y que también nos aportan calcio. También
pensando no solo en los gustos o tal vez las decisiones de comer, no sé, alimentos de origen animal o vegetal, sino por la cuestión económica, de que tal vez hay un queso o un yogur o la leche está cara y en una familia capaz que son seis, no alcanza para satisfacer todo eso. Entonces, no solo viene desde lo cultural o el gusto, sino también por esas condiciones que también, que son más estructurales, pero van a condicionar lo que uno come. Eh, Así que bueno, está bueno saber que los cereales, principalmente los integrales que ya habíamos visto, como el trigo, el arroz, la avena, em, el trigo sarraceno, los pseudo cereales como la quinoa, también tienen minerales, eh, legumbres como la soja, vegetales de color verde oscuro como la espinaca, la acelga, bueno, el brócoli. em, Todos esos son alimentos de fuentes de calcio, los frutos secos también, algunos más, otros menos, pero bueno, también aportan cantidades, por lo tanto uno puede llegar a una alimentación sin alimentos bueno, de origen animal o combinándolos y bueno, y uno puede llegar a esos aportes. Y pensando en un déficit de calcio, siempre por ahí en estas cosas está bueno como ver que no es que uno dejó de comer una semana tal alimento y ya ahora tiene un déficit, sino que el cuerpo también tiene reservas de algunos minerales. Por lo tanto, ese déficit se ve a largo plazo. Pero bueno, puede pasar de que uno tenga y generalmente lo que provoca es una desmineralización del esqueleto, eh, que se conoce más como osteopenia y hay estudios que permiten ver esto, la densidad ósea. Generalmente es como el paso previo a una osteoporosis y muchas veces pasa de que bueno, cuando se hace ese diagnóstico de osteopenia, generalmente el tratamiento es incluir más calcio o tomar suplementos de calcio, pero la realidad es que, o sea, esos son indicaciones médicas generalmente, pero la realidad es que si uno durante toda su vida no consumió tanto calcio, tuvo un diagnóstico de osteopenia a los 45 años, y va a un médico y le dice, bueno, toma más, consumí más calcio, toma suplemento, la verdad es que no va a tener un impacto significativo, porque ya la desmineralización ya está, por lo tanto ahí o sea, la mejor estrategia es aumentar la masa muscular, es decir, hacer capas más fuerza, fortalecer esos tejidos, y eso va a ser como una mejor estrategia de abordar la osteopenia antes que aumentar el consumo de calcio. Eso como para que lo tengan en cuenta, porque por ahí se desinforma y uno piensa que, bueno, consumiendo más calcio automáticamente uno va a mineralizar de vuelta todo el hueso y la realidad es que no, porque ya es una etapa de la vida donde el cuerpo no está sintetizando constantemente ciertos elementos. Entonces, bueno, también para que lo tengan en cuenta en un futuro, o si tienen a alguien con osteopenia, que bueno, Profe, una pregunta. sí, ¿Hay alguna manera para saber qué déficit de nutrientes o macronutrientes puedes tener? ¿Hay algún análisis? sí, o sea, eso en realidad se pide a algún médico Sí. y bueno, podés decir, bueno, yo quiero saber mis valores séricos, o es decir, en sangre de ciertas vitaminas, ciertos minerales, y el médico sí manda como para que vos puedas hacerse este estudio. Ah, bien. Generalmente no es tan frecuente el de calcio,
Es más frecuente el de la B12, el del hierro, principalmente esos minerales, pero sí se puede hacer. Profe, una pregunta. ¿La Sí, vitamina D es un mineral o es una hormona? la vitamina D o sea, es una vitamina que generalmente sí funciona a nivel, perdón, a nivel corporal, funciona muy concatenadamente con los minerales y también tiene como, es un precursor, perdón, no recuerdo, o sea, debería leerlo mejor, pero en realidad la vitamina no es un mineral, o sea, es una vitamina, o sea, es un micronutriente, pero que sí tiene funciones muy ligadas bueno, con ciertos minerales. Generalmente, bueno, la vitamina D se puede adquirir a través de los alimentos o tomando sol, y también es una estrategia para mejorar la mineralización del esqueleto porque funciona bueno, con el calcio, con el fósforo y no me acuerdo si con el magnesio. Pero ahí está bueno como saber de que la vitamina es la vitamina, pero no es un mineral. No sé si quedó claro. Sí, profe. Genial. Em, bueno, otro mineral es el magnesio, que ahora está como un poco de moda. No sé si han escuchado bueno, de muchos suplementos que se recomiendan. Bueno, podríamos decir que también el magnesio va a participar en distintas reacciones metabólicas de regulación y también tiene una función vinculada a la transmisión del impulso nervioso y de la contracción muscular. Por lo tanto, también es como un mineral presente o que se tiene mucho en cuenta a la hora de hacer actividad física. Em, pero en realidad cualquier persona lo debería tener en cuenta. Pasa mucho de que, bueno, cuando uno arranca una actividad física y a lo largo de su vida tal vez tuvo un estilo de vida más sedentario, pasa mucho de que al otro día o a la noche después de hacer ese esfuerzo físico, pueda tener algún calambre y bueno, muchas veces se recomienda consumir bueno, más magnesio o alimentos que tengan magnesio para evitar estos calambres y mejorar esa Profe. adaptación. A veces te dice que tenés que comer banana, no sé si es un mito o Sí, algo. sí, sí. En realidad la banana, bueno, tiene magnesio, por lo tanto ayuda a mejorar como bueno, a que no haya tantos calambres. Pero bueno, la realidad es que mucho de esto no hay estudios que certifiquen, o sea, hay estudios que sí certifican que mejora esta adaptación a una actividad física, pero no hay tanta validación científica para que sea un sí directo. Depende mucho el grupo poblacional al que se haga el estudio y también influye mucho el efecto placebo. O sea, si uno toma algo que ya siente que le va a generar cosas buenas, o sea, que le va a cambiar un síntoma, es más factible que eso le cambie. Pero bueno, si uno ya lo toma desconfiado, no. Y esto posta que influye en esto. Eh, y bueno, podríamos decir que los lácteos serían los principales alimentos de origen animal que los contienen. Entonces ahí estaría el yogur, la leche, el queso. eh, y mayormente van a ser fuentes los alimentos de origen vegetal,
principalmente frutos secos como las almendras, las nueces, el maní, castañas, legumbres como las lentejas, garbanzos, algunos porotos, vegetales de hojas verdes generalmente, como habíamos mencionado, acelga, espinaca, brócoli, y bueno, y también cereales integrales y pseudo cereales, como la quinoa, la avena, bueno, la arroz maní integral, entre otros. Eh, bueno, y acá también un déficit puede generar calambres generalmente o tener temblores. Eh, ya cuando hay un gran, o sea, un gran déficit, es decir, que en casos extremos puede llevar a otros síntomas como no tener hambre, tener náuseas, tener vómitos, pero eso ya es en un caso muy extremo. Y acá, como les mencionaba, hay estudios de investigación que validan, ¿no?, efectos beneficiosos para mejorar esta adaptación a la actividad física, pero no hay tanta validación. O sea, si bien hay estudios, no son suficientes como para decir, bueno, esto sí influye y es real en todos los casos. Acá la verdad es que hay muchos estudios que se hacen desde distintos laboratorios o proyectos, y por ahí lo que tiene mayor, no es que cuando uno encuentra un estudio con validez científica ya eso es la verdad absoluta, porque ahí depende mucho de a qué grupo se lo hizo, con qué objetivos, qué parámetros tomaron. Por lo tanto, está bueno como saber bueno, de que para que sea algo científicamente validado, tiene que pasar por varios estudios que aprueben, ¿no?, esa hipótesis. Bueno, otro mineral importante es el sodio, que también está muy vinculado a la hipertensión arterial. em, que es como, o sea, no sé si llamarlo enfermedad crónica, sino que es un síntoma crónico que por lo menos a nivel poblacional en Argentina más de la mitad de la población tiene hipertensión, pero solo la mitad de las que lo tiene lo sabe. Es un valor que bueno, que se puede medir tomándote la presión, pero que sí es importante tener en cuenta de que eso, si bien es como un síntoma silencioso, porque no es que presenta, no sé, algún síntoma más físico que pueda delimitar un aumento de presión, a veces sí, ¿no?, cuando alguien ya es hipertenso crónico. Em, pero sí es importante tener en cuenta este valor porque puede decantar en otros problemas, pensando en pequeños accidentes cardiovasculares que van em, degradando un poco algunas partes de nuestro cerebro, y eso puede decantar en algún tipo de demencia. Por eso está bueno como llevar un control. Capaz que cuando uno es más chico, bueno, tiene una mayor regulación, pero ya pasando o siendo más grande, pasando los 40, está bueno como tener estos controles de la presión arterial, porque bueno, es como un síntoma silencioso, pero que va degradando de otra forma partes del cuerpo, principalmente vinculadas al cerebro. Entonces está bueno tenerlo en cuenta. Y hablando de esto, bueno, está el sodio, que el sodio capaz que también tiene mala letra, por el tema de que, bueno, hay muchos alimentos altos en sal o en sodio, como que bueno, que no se los recomienda, como podríamos mencionar cualquier tipo de embutido o snacks salados. Pero bueno, la realidad es que también se encuentra en otros alimentos, y de por sí nuestro cuerpo sí necesita ciertas proporciones de sodio. No es que necesita un montón. Por ahí cuando uno consume muchos alimentos ultraprocesados altos en sodio, bueno, capaz que no es lo ideal, pero sí
tiene que haber una cuota mínima porque bueno, también participa en funciones vinculadas al tracto gastrointestinal. Sabemos que en el estómago, generalmente para degradar cualquier alimento, está, se secreta ácido clorhídrico, por lo tanto el sodio colabora bueno, a proporcionar alcalinidad en estas secreciones, porque si no, si se secreta mucho ácido, corremos el riesgo de lesionar esa mucosa. Entonces, bueno, también funciona como mecanismo regulatorio. Em, También, bueno, está vinculada a mantener la normalidad de las células nerviosas, también interviene en la contracción muscular, regula la permeabilidad de la membrana celular a través de la bomba sodio-potasio, por lo tanto también delimita qué cosas entran y qué no, o qué cosas pasan de una célula a otra. Por lo tanto, tiene funciones esenciales en el cuerpo. Entonces, tampoco cuando uno tiene, no sé, tiene miedo de tener hipertensión arterial, no es que hay que restringir al 100% la sal, sino que hay que limitar tal vez su consumo, pero ya de por sí tiene importancia. Y bueno, y como fuentes alimentarias, la más importante es la sal de mesa, o es la que uno ve a grandes rasgos. Y bueno, y hay ciertos alimentos que contienen mayor cantidad de sodio, tal vez los quesos más duros por su proceso de maduración y bueno, y componentes, tiene sodio, hay ciertas aguas que tienen sodio, pero la verdad es que su aporte no es significativo. Y bueno, y algunos medicamentos. Profe, Eh, sí. o sea, recomendación al día sería como una cucharada así de sal, o hay medidas. Como recomendación, no me acuerdo bien la medida casera, pero es menos de una cucharadita. O sea, debe ser la mitad de la cucharadita, más o menos, como mucho. Eh, pero bueno, o sea, uno podría hacer un cálculo de, bueno, en el almuerzo le pongo un poquito de sal o, y en la cena también. Y si a grandes rasgos uno consume, no sé, alimentos frescos o más naturales, es decir, que no estén dentro de un paquete, uno no es que se va a exceder en sodio. Capaz que el queso es uno de esos alimentos que uno capaz lo puede comer constantemente y tiene sodio, pero se encuentra dentro de estos requerimientos diarios. Por ahí el tema es cuando uno, no sé, o come unos maní saborizados todos los días, o un paquete de papas fritas, Claro, o si consume mucha consumís comida ultraprocesado, claro. claro, va más por ahí. Pero si uno puede como regular o conocer más o menos cuánto usa, está bien. También está bueno saber de que el sodio no está solo en alimentos salados, sino que también puede estar en alguna galleta, o porque también tienen esa función de resaltar el sabor. Entonces hay veces que la industria alimentaria usa el sodio para, a forma de aditivo, para resaltar cierto sabor. Entonces capaz que nos encontramos con galletas dulces que, si uno lee, dice sodio y tiene que ver con esa función. O tal vez varios panes. Bueno, hay ciertos alimentos que tienen y que no necesariamente son muy salados. Y bueno, y acá podríamos pensar no en déficit, sino en exceso, qué consecuencias puede tener. Y bueno, la más importante es esto, ¿no? De contribuir a tener hipertensión arterial, ya que cuando uno tiene la presión alta, está más vulnerable a, bueno, tener como ciertos trastornos cardiovasculares, por decirlo así, o esto que hablamos de tener pequeños ACV.
accidentes cardiovasculares, y bueno, y eso va limitando ciertas funciones. Em, y esto es importante mencionar de que es crónico, o sea, uno ya cuando arranca a tener hipertensión arterial, generalmente, bueno, va a un médico y le da una pastilla, dependiendo qué tan alto tenga, y bueno, y eso ya es crónico, no es que tiene cura, por eso está bueno como evitar eso, porque ya te hace dependiente a, bueno, a tener que tomar todos los días una pastilla y bueno, eso. Pero fue una pregunta, ¿por qué la gente mayor es la que tiene más hipertensión que los jóvenes, Eh, digo? en realidad, o sea, pasa mucho de que uno como joven capaz que no es tan consciente de, de ciertas enfermedades o patologías crónicas. Entonces, capaz que uno no, a ninguno, no es que uno a la mañana va y se toma la presión, como que uno ni le da importancia, y por ahí pasa de que tal vez pasando a los 50 años, uno capaz va más al médico o tiene capaz otro dolor y el médico le toma la presión. Y ahí le diagnostica que tiene hipertensión arterial. O sea, tiene que ver mucho con que cuando uno capaz es más joven, no es tan consciente de estos temas. Entonces, capaz que uno tuvo hipertensión desde los 30 años, por decirte, pero al ser un síntoma, al no tener como síntomas, sino que es algo más silencioso, uno nunca sabe cuándo tiene o no, si no se mide. Y por ahí pasa de que cuando uno va al médico, cuando es más grande, ya es un mecanismo que tienen de, bueno, de chequear si la tensión está alta o no. Y bueno, muchas veces es por un diagnóstico tardío, más que otra cosa. Y los otros tipos de sales, como la sal marina, la sal del Himalaya, Eh, son un poco más sanas o no? En realidad por ahí lo que pasa con otros tipos de sales es que es otra combinación. Por ejemplo, la sal de mesa o la más común es cloruro de sodio, es decir, que tiene sodio y cloro. Y por ahí hay otras sales que combinan otro mineral que no sea el cloro. Entonces capaz el sodio está en menor proporción. Pero la verdad es que entre una sal del Himalaya o una sal blanca, conviene, o sea, no es significativa la diferencia. O sea, los cambios de hábitos pasan más por no agregarle capaz tanta sal a las comidas o comer alimentos más reales que paquete, pero la realidad es que lo que es sal del no sé, la sal del Himalaya, sal rosada, eh, no es significativo, o sea, es más una estrategia de marketing para vender algo. eh, es mejor capaz cambiar más los hábitos alimentarios, entonces no es que tiene un beneficio muy significativo para elegir esa otra sal. Bueno, no sé si hay otras consultas, preguntas, aportes. Bueno, pasamos al hierro, que el hierro también es como un mineral, más conocido o que capaz se lo tiene más en cuenta, podríamos decir eso. Eh, Principalmente su función es colaborar en el transporte de oxígeno. En la sangre tenemos la hemoglobina, eh, que es el componente principal de los glóbulos rojos, eh, y ahí se concentran generalmente moléculas de oxígeno y de hierro. Cuando nosotros tenemos poco hierro, tenemos menor capacidad de transportar el oxígeno, por lo tanto es muy común de que cuando uno tiene eh, un déficit de hierro, pueda tener anemia, y eso sí tiene como ciertos síntomas vinculados a sentirse más cansado, con más sueño,
a no rendir tanto en la actividad física, generalmente en lo aeróbico. Entonces, su principal función tiene que ver con esto, con el transporte de oxígeno. em, y también podremos decir que va a estar en la mioglobina, que es el pigmento que le da el color, no sé, más rojo al músculo, que también cumple esta función, ¿no? De almacenar y transportar oxígeno en el músculo. Em, y también esto con el fin de cubrir estas necesidades metabólicas que se dan en la contracción muscular. Por lo tanto, acá también es importante su aporte permanente, que no haya ningún déficit, porque va a influir tanto a nivel, o sea, sin que hagas alguna actividad física, pero aquellas personas que tienen anemia y que hacen mucha actividad física, eh, los síntomas son como muy notorios. O sea, es muy notorio ese síntoma de sentirse cansado, con sueño. Por ahí algunos indicadores es mirarse acá el ojo y ver si estás más pálido, tiene que ver, bueno, no, igual no es que si uno está pálido ya tenés anemia, pero bueno, suele haber distintos indicadores para ver esto, aunque lo más recomendable es hacerse un análisis de sangre. Em, y bueno, y también pensando en esto del oxígeno, no solo va a estar vinculado a funciones más físicas, de moverse, de hacer actividad física, sino que también va a influir en la capacidad de concentración, en la capacidad de memoria, porque el cuerpo también necesita oxígeno para todas esas funciones que son más mentales. Em, y bueno, y acá pensando en las fuentes alimentarias, podríamos decir que hay alimentos de origen animal, que tal vez también son como los más conocidos, que puede ser cualquier tipo de carne, de pollo, de pescado, de vaca, de cerdo, la morcilla y el hígado principalmente. Los huevos también tienen proporciones, cantidades de hierro. Y de alimentos de origen vegetal vamos a encontrar a las legumbres, garbanzo, lenteja, poroto verde, rojo, negro, entre otras, la soja también, a vegetales principalmente de hoja verde oscuro, cereales integrales y pseudocereales como, bueno, el trigo, bueno, el arroz, la quinoa, el trigo sarraceno, el maíz, entre otros, y frutos secos como las almendras, nueces, también castañas de cajú, el pistacho que ahora está muy de moda. Bueno, esos son alimentos que van a ser fuentes de origen vegetal. Y bueno, y pensando en la absorción de hierro, por ahí sí está bueno saber de que hay como dos tipos de hierro, ya seguramente lo vamos a ver cuando profundicemos en anemia. Pero hay dos tipos de hierro y generalmente el hierro que menos se absorbe es de los alimentos de origen vegetal. Entonces por ahí muchas veces uno consume un alimento que tiene, no sé, 10 gramos de hierro, no, perdón, 10 miligramos de hierro, eh, pero a nivel absortivo se absorben 2 gramos. Entonces capaz uno dice, bueno, sí, yo llego a estas demandas porque consumo tanto de hierro, pero en realidad el cuerpo absorbe cierta cantidad de todo ese conjunto. Y por ahí con los alimentos de origen vegetal, principalmente en aquellas personas que son veganas o vegetarianas, sí está bueno como tener en cuenta los factores facilitadores que mejoran esa absorción, es decir, que aumentan un poco esa cantidad de mineral absorbido y ahí una Profe, vitamina. Sí, sí, a mí, o sea, yo soy vegana y a mí me dijeron que tengo que ponerle a la comida limón, ponerle jugo de limón, cosas así, para que se absorba el hierro. sí, o sea, con eso
es como una estrategia, principalmente por esto, porque la vitamina C es un factor facilitador y generalmente la vitamina C se encuentra en los cítricos, ¿no? Entonces ahí podés tener el limón, la naranja, mandarina o pomelo. Generalmente esa es como una fuente muy rica en vitamina C, porque el alimento está fresco, por decirlo así. Em, entonces muchas veces se recomienda de que, no sé, si consumís lentejas u otra legumbre, acompañes con un poco de limón, porque eso va a facilitar su absorción. Mi También duda combinar, es si sí. es en el momento que te lo ingerís o puede ser después, o sea, un par de horas después. ¿Es lo mismo eso? En realidad, o sea, lo ideal sería como combinado, porque vos estás favoreciendo a esa digestión de, no sé, de las lentejas. Ahí va a tener como un mayor impacto, pero es verdad que si uno consume vitamina C todos los días, bueno, sí va a mejorar la absorción, pero lo ideal sería que sea en conjunto. También otro factor facilitador es consumir con tejidos, bueno, acompañar, por ejemplo, en el caso de las personas vegetarianas o veganas, alimento fuente de vitamina C con tal vez algunas legumbres, o también puede ser, no sé, acompañar una carne con algún vegetal verde, eso también va a facilitar su absorción, entonces uno puede comer, no sé, un bife de nalga con una ensalada de rúcula, tomate y arroz. Y bueno, y ahí estás como también promoviendo una mayor absorción. Después, otro factor inhibidor, bueno, así como hablamos de factores que facilitan esta absorción, hay factores que inhiben principalmente porque hay veces donde hay alimentos, por ejemplo, como la leche, el huevo y el queso, que también son fuentes de calcio y que muchas veces cuando combinamos alimentos ricos en hierro y en calcio, estos minerales compiten, com- compiten en su absorción. Entonces, por ejemplo, si comemos una milanesa con queso, o sea, la napolitana, ahí lo que estamos haciendo es inhibir la absorción o del hierro o del calcio. Entonces, en ese caso no se recomienda acompañar, bueno, siempre las comidas con queso y carne, porque, bueno, generalmente o el calcio o el hierro se absorbe, pero no los dos, sino que compiten. Por lo tanto, va a inhibir la absorción de alguno. Em, y después, por ejemplo, con la fibra, cuando tenemos un gran aporte de fibra. eh, También pasa de que la fibra genera también, absorbe agua a nivel intestinal y eso uno estimula el peristaltismo, por lo tanto vas más del cuerpo, o sea, vas más veces al baño y eso puede llegar a arrastrar más hierro en esto. Por eso está bueno que tal vez en dietas veganas, en alimentaciones veganas o vegetarianas, donde el aporte de fibra es significativamente mayor que tal vez una dieta habitual, porque eso también, bueno, uno consume tal vez más alimentos para llegar. Está bueno como ver estas cantidades para que no inhiban la absorción de hierro. Pero bueno, esto lo digo en casos extremos cuando tal vez se comen muchos bowls de muchas verduras, que está genial, solamente que bueno, que si eso es sostenido en el tiempo y justo la persona no consume tanto, bueno, tantos alimentos fuente de hierro, puede llegar a largo plazo a una carencia. Y después, en relación al mate y el café, generalmente tienen em, compuestos químicos como la cafeína, la mateína, que pueden también limitar su absorción. Entonces muchas veces dicen que bueno, que no tomes mate
luego de comer, porque eso puede limitar la absorción o no tomar alguna infusión o café. Pero bueno, eso está bueno tenerlo en cuenta cuando uno tiene un déficit. Entonces, si vos ya sabes que tenés carencia de hierro o de las reservas de hierro, bueno, está bueno tener en cuenta estas cuestiones de no comer tan cercano o no tomar alguna infusión tan cercana a alguna comida o evitar un exceso de fibra o no combinar quesos con carnes en el momento de la comida, pero solo eso si uno tiene una carencia. Si uno está bien, no pasa nada. Em, y bueno, y esto acá un poco es el tema del déficit, em, lo que puede generar. También uno es más susceptible a infecciones cuando tiene anemia, por eso está bueno tener presente este valor. Y bueno, y esto sería como lo que se tomaría en términos de macro, de micro, de minerales. Queda como el tema también hidratación, estamos como medio jugados con el tiempo. Pero bueno, este es un tema como más simple, me parece. Sabemos que el agua está en todas las células, más o menos más del 60% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, por lo tanto es súper relevante su importancia, ya que es el medio de cualquier fluido corporal, que podríamos mencionar los líquidos gástricos, la sangre, el sistema linfático y muchos más. También es el medio de transporte de nutrientes y de productos de desecho, eh, así como nosotros digerimos y absorbemos y esos, no sé, elementos químicos como la glucosa viajan por sangre y se transportan gracias al agua. También gracias al agua uno elimina desechos, restos de minerales bueno, que ya el cuerpo no los necesita y bueno, y también cumple esa función. También regula la temperatura corporal, por ahí, sobre todo más en verano, en temperaturas extremas, uno es más susceptible a transpirar, por lo tanto, eso quiere decir bueno, que el cuerpo libera agua como mecanismo regulatorio para mantener una temperatura corporal estable. Y también pasa mucho bueno, cuando alguien compite también en verano en temperaturas elevadas, por lo tanto ahí las demandas hídricas van a ser mucho mayores bueno, que cuando uno compita ahora en esta época, aunque constantemente, por más que no sea tan visible, estamos liberando agua. eh, no hace falta transpirar al 100 para saber que vamos perdiendo agua, por eso es recomendable cierta cantidad de agua diaria para que funcione mejor, ¿no? También otra cuestión importante es saber de que el estar presente en distintos fluidos corporales, un aporte adecuado de agua también va a estar vinculado a un mejor tránsito intestinal, por lo tanto, personas que sufren constipación, está bueno que el aporte de agua sea el adecuado bueno, para acompañar y evitar de que se formen bolos fecales, no sé, más secos y eso genere dolor o hemorragia. Entonces, bueno, va a estar involucrada en distintos puntos eh, y podríamos decir bueno, tenemos ingresos de agua a través de bebidas y alimentos. Hay alimentos más ricos en agua que serían principalmente las verduras y las frutas, pero en sí todos los alimentos tienen agua, em, algunos más concentrados, otros no. Y bueno, y también tenemos egresos, ¿no? Principalmente por la piel, por eso que no se ve tanto. También cuando respiramos, a través de la materia fecal y a través de la orina. Eh, por acá eso es importante saber, eh, principalmente
bueno, esto, de que uno a ver, es importante saber esto de que va a haber momentos donde vamos a necesitar más aporte hídrico, porque constantemente estamos perdiendo, pero hay momentos como en algún aumento de la temperatura externa o en algún mayor esfuerzo físico, vamos a requerir más agua y eso es esencial también para optimizar el rendimiento deportivo. Em, en términos de requerimientos, por ahí se utiliza este cálculo un poco para estimar cuánto uno debería tomar de agua, pero a grandes rasgos se recomiendan 2 litros de agua, 8 vasos. eh, por ahí es difícil, no, hay días donde capaz uno lo puede cumplir, otras veces donde no. Pero bueno, hay distintas recomendaciones o estrategias que pueden ayudar a aumentar ese consumo. Por ahí, tener una botella de medio litro o de 1 litro a mano siempre ayuda a que, bueno, que siempre esté presente y que uno con solo mirarlo quiera tomar un poco, un trago. Por ahí también se recomienda incorporar no sé, incorporar hábitos vinculados a esto de, bueno, cuando me levanto, tal vez sí o sí tomo un vaso antes de desayunar o antes de hacer cualquier actividad. Y Profe, también, sí. una pregunta, ¿es lo mismo tomar un vaso de agua que un vaso de coca, ponele? O sea, la Coca-Cola tiene otros agregados aditivos, cosas que hacen mal al cuerpo, digamos, pero viéndolo desde el punto de hidratación, eh, ¿te hidrata la misma cantidad o no? No, o sea, no es lo mismo el agua pura que el Claro, agua a través de jugos o a través de gaseosas. Por ahí acá lo que uno contempla es el agua pura, es decir, sin ningún agregado, salvo que uno agregue, no sé, alguna menta o alguna fruta cítrica para saborizar el agua, pero no son no es lo mismo. O sea, acá lo ideal es que uno tenga un aporte de agua pura y por ahí, hablando de esto, está bueno porque diste pie al tema del mate, de que capaz es una infusión que tomamos constantemente y muchas veces no se sabe si hidrata o no. Y ahí lo que va a depender es qué tan lavado esté la yerba. Si nosotros estamos constantemente cambiando la yerba para que no se lave el mate, ahí el mate va a tener como un efecto diurético, es decir, que va a ayudar a que uno libere más agua. Entonces, en ese momento, si sabemos que tomamos mate eh, bastante concentrado, está bueno tomar a la par agua porque te puede dar como la pálida, por decirlo, o sea, te puede generar palidez, languidez, sentirte mal, porque capaz que ese exceso de compuestos que tiene la yerba puede generar de que te deshidrates un poco en ese momento. Pero a diferencia de otros momentos donde tal vez tomas un termo con la misma yerba, ya los últimos mates están tan lavados que no tienen tantos compuestos que son diuréticos, entonces eso sí funcionaría como hidratación. Pero bueno, siempre es recomendable tomar agua además del mate, por más que estén lavados, porque sí o sí hace falta ese aporte. ah, bien, me quedó claro. El agua te, ¿cómo se llama? Te hidrata más que cualquier otra cosa, digamos. Claro, sí, sí es lo que necesita el cuerpo. Claro. Em, bueno, no sé. Me parece que ya estamos en hora. Quedan un par de diapositivas, pero obvio que se los voy a compartir y bueno, seguiremos el lunes que viene. No se olviden de que en 2 semanas rinden ese cuestionario, así para que lo tengan presente.
Y ahora voy a subir el material teórico de esto, ¿no? De minerales y de hidratación. Y también bueno, las sugerencias y notas del trabajo que expusieron el otro día. Profe, una consulta. Sí, ¿Tomó lista ya? sí, tomé. Te anoto igual. Dale. A Sí, ver, a mí también, profe. dale. Ahora, cuando termine, lo anoto a la lista. Dale, muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, no sé si se llegó a entender un poco o si fui muy rápido. Em, pero bueno, cualquier duda que tengan, igualmente les voy a subir el material teórico para que lo tengan presente con, bueno, con todos los minerales para cualquiera que le interese, pero sabiendo de que se van a tomar solo estos. Y bueno, cualquier duda, saben que pueden consultar. Así que bueno, nos veremos el lunes que viene para terminar la de hidratación y arrancar con fibra alimentaria. Listo, profe, nos vemos. Gracias, Nos profe. vemos. Me gusta. Chao, profe. Chao, profe. Sesiones. Nos vemos.